vamos a poner. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que están acá con nosotros y a los que están del otro lado. Y además, bueno, tenemos la posibilidad de que este encuentro también quede grabado para los que nos vean después. Bueno, tenemos la suerte, el honor, el gusto de tener a dos integrantes dos autores de este libro, el maestro Hugo Chumbita y también un gran historiador como Eduardo Nocera, que lo tenemos a los dos acá en algo que queríamos hacer. Les comento un poco a los que por primera vez ven estas conversaciones. Nosotros desde la UNLA hace un par de años que armamos un grupo de investigación sobre las corrientes del revisionismo histórico, con profesores como Marcos Mele, bueno, Juliano Tarlandi, y varios, Javier López y varios profesores más, con los cuales tratamos de desarrollar una serie de temas que son nodales para el revisionismo histórico y al mismo tiempo empezar de alguna manera, como hay un libro de José María Rosa, de los años 70, que se llama El revisionismo responde, de alguna manera responder. Hicimos un encuentro, por ejemplo, sobre el libro que le dedicó José Carlos Chiaramonte al revisionismo, al cual nosotros respondimos y criticamos, ¿no? El libro que escribió Tulio Alperindongui también sobre el revisionismo, y hemos también hecho nuestra respuesta. Y bueno, y acá tenemos el gustazo de una iniciativa que sucedió el año pasado del maestro Hugo Chumbita, que al margen de este libro que compila Hugo, les recomiendo, yo creo que la mayoría deben estar también generalmente para escucharlo a él, pero si no lo conocen o no han leído ningún libro de Hugo, les recomiendo porque son libros fundamentales de la historiografía que a nosotros nos apasiona, ¿no? La historiografía popular, la historiografía nacional, la verdadera historiografía para nosotros. Y en este caso vamos a conversar sobre un libro que él ha tomado la lanza, por así decirlo, y dijo, dediquémonos a polemizar esta cuestión, que es una cuestión muy importante para todos los que venimos trabajando, todos los que somos profesores de secundario, de terciario, de universidad, y hemos trabajado la Revolución de Mayo, principalmente los que estamos de alguna manera vinculados con hablar de una historia que sea popular y que sea nacional. Siempre hemos tomado como referencia la obra de Mariano Moreno, el Plan de Operaciones, ¿no? El Plan Revolucionario de Operaciones. Nos parecía una obra que de ninguna manera poníamos en duda, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, ahora a los compañeros les voy a dar la palabra, obviamente. En mi caso, yo nunca lo puse en duda, ¿no? Que era una obra de Mariano Moreno, pero había una polémica sobre esa obra que surge en el siglo XX, sobre algunos que dicen que no había sido el autor Mariano Moreno de esa obra. Lo cierto es que esa cuestión quedó nunca resuelta, por así decirlo, ¿no? Hasta que aparece un libro de una persona vinculada con la medicina, ni siquiera historiador de formación, que es Diego Bauso, un libro que tiene un título hasta diría agresivo, ¿no? Porque es un plagio centenario, ¿no? Viene a decir todo lo que leyeron del plan de Mariano Moreno, no solo que no lo escribió Mariano Moreno, sino que fue plagiado, ¿no? O sea, que eso da en el sentido de que, y esto le voy haciendo como un adelanto a la que seguro va a ser una exposición excelente de Eduardo, ¿por qué digo esto? Porque la idea de que plagió Mariano Moreno quita de escena otras cuestiones que pueden estar relacionadas con ese libro, que Eduardo después va a comentar.
¿no? O sea, es como Mariano Moreno plagiador, un tipo que va y toma una novela, ¿no? Porque lo que se dice es que el plan de operaciones de Mariano Moreno, dice Bauso, en realidad es una novela, fue extraída de una novela. No solo que no ocurrió, sino que está robado por Mariano Moreno. Bueno, lo cierto es que lo que no discute Bauso es que es una obra de esa época. Y eso genera toda otra cuestión, ¿no? O sea, la obra se publicó en esa época, pero no la escribió Moreno, o la escribió Moreno más bien robando parte de una novela o buena parte de una novela. Bueno, esto básicamente apoyado por una corriente historiográfica posicionada en el Instituto Rabiniani y en la Universidad de Buenos Aires. Principalmente la que sale a escena es una historiadora que es Noemí Goldman. Sale de alguna manera a apoyar esta visión de Bauso. De alguna manera, por decirlo, no sé acá si los compañeros están de acuerdo, le da como validación histórica, porque dice, bueno, yo salgo a defender, le da un escenario, hay charlas, está televisado, tiene noticias, bueno, le da. De pronto esto se establece como una cuestión indiscutible. Entonces, en ese punto, por suerte tenemos a estos patriotas de la historiografía como Hugo que dice, vamos a salir a hacer un libro sobre esto va a quedar así. Esto va a quedar así. Hay muchas cosas para trabajar. Y ahí es cuando surge esta idea, motivada por él, y acá, de alguna manera, estamos presentando este libro. Así que bueno, no me quiero extender más, después comentaré algunas cuestiones que hablo en el libro sobre este tema, pero le voy a dar la palabra a Eduardo, o no sé, a Hugo, no sé cómo quieren arrancar. Bueno, el orden de los factores no importa en este caso. Lo que podría señalar yo para ubicar un poquito el tema es, mi idea fue justamente reunir diversas voces y plantear una discusión, pero sobre todo entre los representantes, digamos, del revisionismo histórico, del viejo y del nuevo revisionismo, que en realidad, ¿cierto? Para nosotros es como la lección de nuestros mayores ya desaparecidos. El Instituto Juan Manuel de Rosas, incluso por del cual invitamos a Pablo Adrián Vázquez a colaborar, él se refiere justamente a esas posiciones de los viejos, de los clásicos, digamos, del revisionismo histórico, de los cuales ya queda, cierto por cierto, su enseñanza, su obra, pero son una generación, digamos, anterior. ¿Dónde está el nuevo revisionismo? Bueno, entre otros lugares clave, yo creo, esta universidad es el receptáculo de una corriente renovadora que continúa y profundiza esa línea de la historia vista desde el punto de vista de los pueblos, del interés nacional, popular, que tuvo muchos matices y que sigue teniéndolos, y donde creo que es importante hacernos cargo de este desafío que nos tira Bauso y que nos plantea, ¿cierto?, el descrédito de partes clave de este plan de operaciones que creíamos que era, bueno, la Biblia de la Revolución de Mayo. Alguien dijo que era un poco como El Príncipe de Maquiavelo, en su momento, ¿no? Una obra que planteaba con cierto cinismo y con cierta crueldad la forma de realizar ese proyecto de la unificación italia, en fin. Hoy en día, para nosotros, incluso para la idea de un libro que planteó Eduardo,
en su momento, el plan de operaciones en marcha, era como la guía de ese proyecto inconcluso que de alguna manera es necesario que rescatar y conocer y ejecutar y terminar de ejecutar nuestra historia. Bueno, el descubrimiento de Bauso nos complica todo y desacredita algunos aspectos que indudablemente, ¿no es cierto?, han sido tomados de una novela histórica. Y esto, no, si no cierra la polémica, cambia el eje, cambia el eje. A mí me preocupó sobre todo dar cuenta de ese proyecto entonces que si no está plasmado plenamente en este plan de operaciones, hoy cuestionado, discutido con argumentos muy serios, ¿dónde está? ¿Dónde está el proyecto de la Revolución de Mayo? Pero además, creo yo que Eduardo tiene una importante contribución que hacer desde un ángulo original que él ha desarrollado en sus estudios sobre el artiguismo, y es la política y la historia de esta región del Plata. Y me gustaría que, bueno, pusieras ese enfoque antes de volver, digamos, sobre el tema de las ideas de los revolucionarios de Mayo. Muy bien, Hugo. Bueno, buenas tardes. Estoy muy agradecido por la invitación. Volví a leer el libro estos últimos días y volví a leer los párrafos que tengo señalados del trabajo original de Bauso. Aquí también Bauso tiene un artículo muy jugoso, nos sintetiza muy bien aquel libro, El plagio del Bicentenario, un plagio bicentenario que es el trabajo que el año 2015 desata nuevamente esta posibilidad de repensar el plan de operaciones. Sí, una cosa que Sí. hay que aclarar. En el libro quisimos dar, en este compilado, en esta compilación, quisimos darle todos los elementos. Está el plan, el documento original del plan descubierto, ¿no es cierto?, en los archivos y conocido tardíamente en nuestro país. Está la exposición de Javier Bauso, Diego Javier Bauso, que le impugna frontalmente, y están otros matices, digamos, de la interpretación que de alguna manera es lo que vamos a desarrollar acá. Sí, como decía Hugo, a mí me interesaba entonces plantear si acaso el plan es falso a partir de esta argumentación que hace Bauso, qué elementos del plan siguen vivos. Si el documento traza en 9 artículos una serie de operaciones urgentes que la revolución debe realizar para consolidarse y a su vez constituir el Estado americano del Sur, todas las revelaciones que la novela francesa trae a partir de observar, y hemos observado la propia novela y el texto del plan de operaciones en cuanto a coincidencias generales, muchísimos artículos y muchos incisos de algunos artículos son verdaderamente casi una copia, casi un calco. Otros están inspirados. Ustedes leen el material, allí se va a observar esto que decimos. Ahora bien, hay algunos elementos que permiten, entiendo yo, observar que de todas formas, aunque admitiésemos la falsedad del documento, el documento nos sigue hablando de la historia del Río de la Plata, no solo en la etapa revolucionaria, sino incluso en los siglos anteriores, porque trata los temas que el Río de la Plata necesitaba resolver, los temas limítrofes, los temas de puja territorial a partir de la expansión de la corona portuguesa, los temas de la resistencia hispana a partir de la firma de tratados con los propios lusitanos,
Es decir, hay una atmósfera, un ambiente y un antecedente que hace que el plan sea un texto todavía valioso desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista entonces de la cuenca del Plata. ¿Por qué? Porque Montevideo es Montevideo. Montevideo no está en la novela. Tampoco está en la novela Río Grande del Sur. Tampoco está en la novela Los 7 pueblos de las Misiones. Tampoco está en la novela la Isla San Gabriel, ni está Colonia del Sacramento. Todos esos parajes, lugares, ciudades, villas, caseríos que son mencionados en la historia del Río de la Plata a partir de la Revolución y la emergencia incluso del artiguismo, forman parte entonces de un capítulo notable que se escribe después de la separación de la corona portuguesa de la corona española a partir de 1640, cuando comienzan las grandes dificultades entre ambas coronas, y allí surge la necesidad de tratados y reafirmaciones de las distintas posesiones que se tienen en el cono sur. El plan de operaciones trabaja entonces lugares y coordenadas que formaron parte de toda esta historia de disputas, enfrentamientos y tratados no cumplidos. Eso para lo primero que me gustaría decir. Además, tengo aquí algunos artículos que quiero leer, aprovechar que podemos ver los artículos en sí. Hoy pensaba que en la presentación del Cabildo finalmente hablé 25 minutos de memoria y no leí ningún artículo, aunque pienso que pudimos dar cuenta de lo que sostenemos, y en el libro, por supuesto, eso se observa con detenimiento. El otro día también tuve la oportunidad de presentar algunos elementos de este trabajo en el Congreso de SUTEBA y por supuesto, me puse allí en un rincón y tampoco leí ningún artículo, ya que siempre es mi memoria la que me ayuda. Pero es interesante no caer en el vacío de mencionar simplemente estas ideas generales, sino ir al documento, ¿no? Es decir, la toma de la Plaza de Montevideo, tema fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en mayo. Ya se ha dicho aquí, tanto Facundo como Hugo, y ustedes lo conocen perfectamente, por eso también están aquí, o quienes nos están escuchando, o quienes vean esta grabación el día de mañana, seguro tienen interés en el plan de operaciones y conocen el ABC de la revolución. Es decir, la revolución no nació con el favor de Montevideo. Por consiguiente, hay que tomar la plaza de Montevideo. Y no tenemos ejército disponible a menos que se levante la campaña oriental. Y por supuesto, en el plan de operaciones se trata de ese levantamiento. Belgrano, por supuesto, Valle del Paraguay. Castelli, Balcarce, Monteagudo, van a ser Alto Perú. Hay que tomar la plaza de Montevideo. El artículo 2 trabaja en ese sentido, anunciando la participación de Artigas y de Rondón. Bien, esto se comprobó. Claro que en la afirmación que hace Bauso, siguiendo a Brusac, siguiendo a Levene, siguiendo también a Segretti, siguiendo a Patricia Pasquali, hace referencia que, claro, Rondón estaba aquí, y de Rondón no se conocían tantos méritos como para asignarle esa tarea, y ni siquiera se sabía si realmente iba a regresar al Río de la Plata. Esas observaciones que Bauso hace son muy conocidas como el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, que no se utilizaba según el plan fechado el 30 de agosto, naturalmente debió haberse escrito antes de esa fecha, o sea, en julio-agosto. Bueno, ese término se empieza a utilizar en el año 11. Esas pequeñas cuestiones que Torres Molina, que también colabora con un artículo, hace mención y que las conocemos, siempre las pasamos un poco de largo porque nunca dijimos que el plan que nos llegó era letra de Moreno, siempre supimos que hubo un copista. Así que ese tema está formulado, no hay plan original escrito por Mariano Moreno. A partir de la copia empieza esta polémica. La toma de la Plaza de Montevideo, perfecto. Otro tema importante, la persistencia a reconquistar Río Grande do Sul, artículos 7, 8 y 9. Bueno, claramente, ni Montevideo, lo he dicho, ni Río Grande do Sul están en la novela. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a dar una interpretación sobre este asunto. Una interpretación que es la que hago en este trabajo y que sigo elucubrando permanentemente nuevas interpretaciones basándome en el articulado del documento, la obsesión del escriba, la obsesión de esta escritura por tomar Río Grande do Sul.
Ya hemos dicho de la disputa territorial, hemos dicho que Artigas va a participar de la revolución del Río de la Plata y que incluso él, cuando constituye con los pueblos orientales la provincia oriental en el año 13, señala que las misiones orientales son el límite y forman parte de la provincia oriental. Es decir, el tema de Río Grande está ahí. También conocemos, y lo hemos dicho, que Fructuoso Rivera en el año 28, en la guerra contra el Brasil, recupera efímeramente las misiones orientales. El tema de las misiones orientales también se produce fuertemente en los años de Andresito. Andrés Guazurarí también va a intentar la recuperación. Es decir, no es un espacio geográfico que no forme parte de las iniciativas de los revolucionarios de la hora y de ningún modo tampoco un espacio geográfico que había sido avasallado desde siempre por los portugueses, sino que es tomado en 1801. Por consiguiente, es muy fresco en 1810 que ese espacio pertenecía a la heredad criolla. Y como el territorio del ex virreinato le corresponde a los revolucionarios, dicho en una línea, naturalmente las misiones orientales pueden ser recuperadas. Pero Río Grande do Sul también formaba parte de un imaginario revolucionario. Es decir, permanentemente nosotros asistimos en los años anteriores y siglos anteriores a esa disputa, incluso el Virreinato del Río de la Plata, cuando se funda, ustedes saben la campaña de Pedro Ceballos que realiza en Santa Catarina antes de arribar al Río de la Plata y tomar posesión en Buenos Aires. Es decir, interesa entonces el espacio geográfico de una manera muy fuerte. Sabemos que la invención de este documento sería para, o por lo menos la intervención de un escriba, vamos a dejar abierto, porque incluso yo no lo sé. Yo no puedo afirmar que no sea de Moreno, pero sí puedo afirmar, porque lo leí, que párrafos hay copiados textuales, ¿no? Y otros muy inspirados. Después, por supuesto, todavía no tenemos, probablemente lo tengamos en algún tiempo, si seguimos esforzándonos, y yo por lo menos estoy comprometido a eso. ¿Quién lo escribió y la fecha? Que es lo que a nosotros nos conmueve, la fecha. Necesitamos repensar la fecha. Yo aquí tengo una intervención acerca de la fecha. Pienso qué fecha puede ser. ¿Por qué? Porque el plan secreto, o sea, para los integrantes de la primera junta, tan secreto, por supuesto, debía tener una finalidad no secreta, que es, como ustedes pueden adivinar, impedir la caída de Montevideo. Si la revolución debe tomar Montevideo, el plan debe evitar precisamente que caiga Montevideo. Si la revolución puede aspirar a la recuperación territorial de aquellas posesiones que España tuvo a por lo menos 1801, en lo que hoy es Río Grande do Sul, y en aquel momento era la capitanía de San Pedro, entonces el plan trabaja sobre lo que sería el intento de la toma de ese territorio, cuestión que sería muy desfavorable para la Casa de los Braganza, que está desde 1808 asentada en Río de Janeiro. Por consiguiente, el plan debe llegar a la Casa de los Braganza, y ahí tenemos a Juan VI, Joao VI, y tenemos a una figura notable que es Carlota Joaquina de Borbón. Por consiguiente, aquí empieza entiendo yo, a poder verificarse otro tema que viene a cuento de la cuestión territorial. Desde 1808 el grupo carlotista había operado precisamente a partir de la toma francesa de la península ibérica en las guerras napoleónicas para que Carlota Joaquina de Borbón sea la regenta del Río de la Plata. Y allí hubo toda una serie de intercambios y viajes de futuros patriotas de Mayo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, el plan de operaciones, si quiere evitar, como quiere evitar, la toma de la plaza de Montevideo y quiere evitar que la revolución se extienda hasta el sur del Brasil, por supuesto, debe ser anoticiado a aquellos que pueden intervenir militarmente, tanto España como Portugal. Lo que ocurre, naturalmente, para que eso suceda, tiene que existir una red que comunique este escrito, y eso es lo que el grupo carlotista, sentado en Montevideo, haría. Por eso los nombres de Mateo Magariños,
el Fray Cirilo, Andrés Álvarez de Toledo y, claro, el inefable Felipe Contucci. Ese grupo estaría entonces orientado a la ocupación de tergiversar los principios revolucionarios para dañar la revolución, pero dañándola con una falsificación que tiene que ser creíble y geográficamente, territorialmente, geopolíticamente es creíble, porque son ámbitos en los cuales hubo permanentes tensiones y no estaba la situación resuelta. Entonces, para no abundar, porque entiendo que, bueno, corresponde leer el texto en todo caso, o algunas cuestiones sí me interesa tomar, ¿no? Habíamos dicho que si el plan es falso, entonces, y el plan permanentemente sostiene la idea de una revolución que puede encontrar resistencias y una revolución que puede incluso ser depuesta, ¿no? Lo que nosotros vemos, yo observo, es que naturalmente el plan de operaciones lo que va a hacer es cernir esa amenaza sobre Montevideo. Montevideo tiene que caer. Para evitar que caiga, necesitamos la colaboración o de Carlota Joaquina o de Fernando VII. Y ahora voy a las fechas, ¿no? En un resumen importante que vamos a hacer. Otro tema es la amenaza, como hemos dicho, en el hinterland imperial de Río de Janeiro. Esto es el artículo 7, inciso 4. Dice el plan, conquistar la América del Brasil o la parte de ella que más nos convenga. Y después refiere a la zona frontera de Río Grande, artículos 7, 8 y 9. Bien, hemos dicho entonces que hay una historia de las rivalidades, de las disputas y de la potestad de toda esta territorialidad, llamémosla del Río de la Plata o más precisamente de la Cuenca del Plata. Me parece que tiene más sentido. Es decir, el mundo español y el mundo portugués en tensión una vez terminada la corona filipina, de 1640 en adelante. Otro tema importante, ¿no? Perdón, Sí. Eduardo. Lo remarco este aporte, creo, muy significativo de Eduardo, porque uno de los argumentos centrales de Bauso en su libro es ¿por qué ese ensañamiento con Brasil? ¿No? Como que no, él no comprende, o parece no comprender, ¿no? ¿Por qué aparece en el plan de operaciones esa cuestión de Brasil? Bueno, acá Eduardo está haciendo un repaso muy exhaustivo de todos los problemas que tuvo el imperio portugués con España. Los criollos, o sea, es algo, ¿por qué no? Sí, bueno, hay muchos artículos, yo leo en un fragmento, me parece bien, digo, es como pienso, un aporte para aquel que escucha, ¿no? La voz del plan, ¿no? Esta empresa, o sea, la conquista del Río Grande, debe tomarse con la mayor energía y exactitud. A la corte de Inglaterra le interesa que las Américas o parte de ellas formen por sí una sociedad separada. Esto tiene que ver con, bueno, una lectura que uno puede hacer, la balcanización, ¿no? Que finalmente ocurre. Pareciese incluso un sinceramiento por parte de los contrarrevolucionarios, ¿no? Está claro que Portugal está apoyado por el poder británico, como ustedes saben, desde el siglo XIV, y está en Río de Janeiro por el servicio de la Armada Británica. Así que no es nada descabellado la preocupación por Inglaterra, ¿no? Dice, parece que la naturaleza la formó allí, a la capitanía de Río Grande, como para hacer una misma con la banda oriental de Montevideo, artículo 8, inciso 14, ¿no? Es decir, observamos en el escrito toda la argumentación y la justificación por la cual tiene mucha lógica y a nosotros nos parece, en lugar de contrarrevolucionario, desde mi perspectiva, nos ayuda a pensar el fracaso de nuestra revolución en términos territoriales, porque finalmente nos hemos fracturado, como ustedes saben, ¿no? Entonces, y esta fractura no aparece en el plan aparece que Río Grande puede formar parte del Estado a constituir, que la banda oriental formaría parte del Estado a constituir. También se habla de Paraguay, aunque en menor medida. Es decir, no se habla de un territorio que tiene límites ya prefijados.
A nosotros nos tiene que interesar eso desde el punto de vista de la patria grande y lo que nosotros sostenemos en términos del fracaso finalmente al no poder haber organizado la unidad, ¿no? Entonces, el plan supone una invasión militar y naval, ¿no?, al Brasil, lo que por supuesto, repetimos, tiene que ser muy perjudicial para la corona de los Braganza, y esto haría que los Braganza interviniesen contra la revolución y crear una corriente recíproca de migraciones entre Río Grande y el Plata. Yo eso lo destaco, porque esa es una idea muy interesante, la de las migraciones entre Río Grande y el Plata. Esto va a ocurrir años después, en plena revolución rioplatense, y ustedes saben, y hoy tuve la oportunidad de hablar con un historiador riograndense, me llamó para conversar unos temas sobre Artigas y Río Grande do Sul, y me hablaba de Antonio de Sousa Neto. Me decía, como tú sabes, Antonio de Sousa Neto y otros comandantes riograndenses, después de la guerra contra el Brasil, adquirieron muchas propiedades en el norte uruguayo y se asentaron allí. Y lo mismo ocurrió después de la guerra contra el Paraguay. Por consiguiente, ese intercambio, que incluso lo sabemos hasta los tiempos de Aparicio Saravia, el intercambio, y Gurmecindo Saravia, su hermano, digo, el intercambio permanente en esa no frontera, porque en realidad ni el Cuarey ni la Laguna Merín eran frontera entre Río Grande y la banda oriental. Por consiguiente, esos territorios están perfectamente enlazados. Y aquí viene lo último, mi parte final, para después, en todo caso, hacer alguna conclusión, si ustedes quieren, para no abusar de vuestra generosidad. El tema que yo planteo, dentro de varios que planteo, es, quiero saber cuándo pudo haber sido escrito. Claro, no tengo todavía esa revelación. Lo que tengo es una pista que estoy siguiendo y que el plan me la permite observar casi con detenimiento. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos varias cosas. Una es que el plan quiere impedir la toma de la Plaza de Montevideo, pero la toma de la Plaza de Montevideo se va a efectivizar en el mes de junio del año 14. Por consiguiente, el plan allí ya no tiene sentido. Se cayó Montevideo y los artículos que hablan sobre Montevideo, entonces no asombrarían a la casa de los Braganza ni tampoco a Fernando VII, que ha recuperado su libertad, por supuesto, y ha vuelto al trono a fines del año 13, a partir de la liberación de Napoleón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tema. Si en el año 14, en junio, el plan ya no tiene sentido, pero además, porque parece muy simple, como a nadie se le ocurrió esto, y yo con el calendario rápidamente lo vi, pero todo el mundo sabe que Montevideo cayó en junio. Hay una misión que Artigas una doble misión que el artiguismo va a realizar, una misión diplomática a Río de Janeiro y a Río Grande, para la cual hay correspondencias con Diego de Sousa e incluso con las autoridades españolas que residen en Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque si bien cae Montevideo en el 14, ustedes saben, lo que no sucede es que la provincia oriental, fundada en el 13, toma para sí la ciudad de Montevideo, sino que Montevideo queda al servicio del directorio, queda como parte de las Provincias Unidas, pero no es una ciudad que Artigas pueda recuperar para su conformación provincial, hasta la batalla de Guayabos, enero del 15, que es un tema, ahí va, estamos cerrando. Y la misión, o doble misión, porque son dos las misiones simultáneas que se envían a Río de Janeiro, solicitan, por supuesto, acuerdos de paz y solicitan municiones y solicitan auxilios en septiembre del 14. Por consiguiente, emisarios de Artigas se entrevistan con el embajador plenipotenciario de España, Andrés Villalba, en Río de Janeiro. ¿Por qué Artigas envía estas misiones? Porque, por supuesto, la guerra civil contra el directorio todavía se mantiene y se mantiene con mucha crudeza. Finalmente, Guayabos le da la victoria al artiguismo, pero eso, por supuesto, Artigas no lo sabía y podía haber sido derrotado y tenía necesidad de armamento, necesidad de insumos y de todo tipo de auxilios. Y es lo que va a pedir y finalmente no va a recibir y no va a necesitar porque va a triunfar en Guayabos. Aunque es bien interesante que en el año 16 está la invasión portuguesa y en el 15 los propios artiguistas le fueron a pedir a los que los van a invadir
diciéndoles, no tengo cómo defenderme, ayúdame. Finalmente no hay ayuda, y en el 16 los invaden, conociendo que no tienen cómo defenderse. Es un tema lateral que también está ahí, ¿no? O sea, esta misión de Artigas, que es una misión que la historiografía de algún modo intenta disminuir porque se supone Artigas, que para mí no es, estoy totalmente en contra de esta idea de que lo disminuye o para nada, un humano absoluto, un humano que está ocupado en sus pueblos y que puede ver un fin deseado por la intervención militar del sector, que es mucho más fuerte que lo que sería la resistencia de la provincia oriental. A partir de eso ocurre en septiembre, ¿no? La misión Reduello, Caravaca y la misión de Miguel Barreiro. No cualquier comisionado, va Miguel Barreiro, digamos, secretario personal de Artigas, gobernador de Montevideo, etcétera, etcétera. Para finalizar, digo, entonces en septiembre, las propias autoridades españolas y las propias autoridades lusitanas conocen de boca de los emisarios de Artigas cuál es la situación. Y la situación ya no era del plan de operaciones, porque Montevideo cayó y la propia fuerza patriótica revolucionaria que podía enfrentar en una guerra a las fuerzas portuguesas o españolas, precisamente está necesitando auxilio y se los está pidiendo. Entonces, concluyo que el plan queda por fuera de cualquier posibilidad de realización. O sea, el plan, si bien no tenemos todavía la fecha y falta descubrir quizá algún día quién es el autor, aunque ya tenemos la noción, ya dijimos con Tucci de Toledo, Magariños y Fray Cirilo, que no es nada menor, Fray Cirilo, porque es un hombre de gran importancia para Carlota Joaquina, de gran importancia para Fernando VII, por los casamientos que él bendijo entre los familiares para la dinastía unificada, ¿no? Teniendo en cuenta eso, más esta relevancia de junio y septiembre, bueno, yo concluyo, para finalizar esta intervención, que el plan, y leo un parrafito, es un texto cuestionador de los límites fijados por España y Portugal para sus colonizaciones del siglo XVIII y postula que el espacio primordial de la continentalización revolucionaria es la cuenca del Plata, soldando la América portuguesa con la América española sur. Por consiguiente, todos los artículos aluden a una región cuyos alcances quedan circunscriptos en torno al Río de la Plata. Y cuando revisamos el Tratado de Permuta, de San Ildefonso, del Pardo y de Badajoz, encontramos allí toda la territorialidad que el plan muestra como escenario, o sea, como teatro de las operaciones. Ahí están los acuerdos diplomáticos entre 1640 y 1777, si querés, San Ildefonso, ¿no? Bueno, esto es una aproximación, bastante aproximada por la cantidad de minutos. Hay una cuestión que yo creo que es importante aclarar. El doctor Bausio hizo un trabajo realmente curioso, muy dedicado y prolijo, pero él solamente encuentra plagiado o copiado algunas partes de este extenso documento. O sea que hay muchas cosas que no están plagiadas ni están tomadas de la novela y no sabemos muy bien, ¿no es cierto?, si pueden haber sido interpoladas o adulteradas por los espías o provienen de algún otro documento desconocido del primer momento revolucionario de la independencia. Ahora, este sector al que aludía recién Facundo, este grupo de historiadores nucleados en el Instituto Ramiñán, digamos, cantaron victoria poco, teniendo como vocera a la doctora Goldman, entonces el plan es falso. O sea, tenían razón Grusac, ¿cierto?, y todos los demás impugnadores
de la línea esa liberal que quería desmentir la posibilidad de un Moreno revolucionario, jacobino, ¿no es cierto? Y en cambio ha tratado de construir la imagen de un Moreno liberal, casi diríamos, precursor de los liberales después de la Organización Nacional. Aunque ese grupo tiene sus matices y no tiene una línea homogénea, de alguna manera pareció saludar el libro de Bauso como que le daba la razón entonces a los partidarios del Moreno liberal. Esto, ¿no es cierto?, es lo que nos obliga entonces a analizar con cuidado cuáles eran las otras evidencias irrefutables de las posiciones de Moreno que coinciden con lo básico, lo esencial del plan. Una cuestión que a mí me parece muy importante es esto de la máscara de Fernando. ¿Realmente había una decisión de lograr la independencia en 1810 o no? ¿O esto fue un resultado de la vuelta de Fernando VII al trono y una decisión que recién en 1816 toman los criollos? A mí me parece peligrosa esta tesis de que el movimiento de los revolucionarios de 1810 no es independiente, porque hay una corriente incluso que ha cobrado cierto auge últimamente en las redes, que incluso rescata prácticamente el hispanismo y descalifica la revolución. Y en definitiva, pareciera proponernos volver a una situación colonial como la que habíamos sufrido durante siglos, ¿cierto?, antes de 1810. Claro que esa posición también ha sido tomada desde el punto de vista de algunos revisionistas de la izquierda nacional, influidos por ese hispanismo, que desmiente la leyenda negra y termina, en definitiva, identificando la revolución de la independencia con la revolución liberal constitucionalista española. Es muy interesante tener en cuenta el constitucionalismo liberal español, que en 1820 incluso le da la oportunidad a San Martín de negociar con los jefes realistas y le permite entrar a Lima sin disparar un solo tiro. Y que incluso facilita consumar el proceso de la independencia en México. La revolución de Riego en España, el trienio liberal, es muy interesante. Pero ese liberalismo español no es lo mismo que el liberalismo revolucionario de los patriotas de afuera. Es evidente incluso que ellos no aceptan la emancipación de las colonias. Y es evidente por los testimonios de Monteagudo, los escritos incluso de Belgrano y de otros observadores de la época, de que en 1810 está presente ya con fuerza el proyecto independentista y emancipador. Belgrano va a la costa del Paraná y funda dos baterías, una se llama Libertad y la otra Independencia. Está levantando el emblema de la independencia, que Monteagudo, ¿no es cierto?, declara como un principio fundamental de la campaña que él había realizado al lado de Castello, de Alto Perú, por la causa de la libertad y la independencia. Bueno,
Moreno no llega a pronunciarse sobre esto. Moreno vive el primer momento de la revolución, cuando todavía Máscara de Fernando realmente es útil, no solo para lograr la buena voluntad de los ingleses, que son una potencia importante en el juego internacional, que puede ayudar y ayudó concretamente a los patriotas. Pero en sus escritos yo señalo algunos aspectos cuando él invoca, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, o cuando se refiere a citas de algunos autores que sugieren, ¿no es cierto?, claramente está en su cabeza la idea de la emancipación. Pero por otro lado, esto está en Saavedra, que viene a ser incluso el más tibio de los miembros de la Junta, y que en una famosa carta, ¿cierto?, a Chiclana, dice claramente que lo de la máscara de Fernando es una máscara, y ellos van a hacer lo que tengan que hacer cuando tengan posibilidades de reunir en su congreso. Bueno, carta que fue utilizada, por cierto, por los realistas para atacar la ficción de la máscara de Fernando. Bueno, lo mismo el tema de la igualdad, de la abolición de las castas, de la abolición de la esclavitud. Y otra cosa, el programa económico, que en el plan de operaciones, en el documento del plan de operaciones, aparece en términos muy claros y radicales, de la palabra, pero que en definitiva son las ideas que Belgrano, perdón, que es el verdadero economista, ¿no?, del grupo de los jacobinos de Mayo, estaba desarrollando en sus escritos del Correo de Comercio, publicados en la misma época esta inicial de la Junta de Mayo. Y allí está el proyecto industrialista, el proyecto de crear una economía independiente, lograr no solo la independencia política, sino la independencia económica. Y con respecto al papel de los británicos, es un tema muy delicado, donde hay que analizar muy cuidadosamente cuáles son las posiciones, incluso de algunas figuras de nuestra revolución, como el general San Martín. Fue un aliado de los británicos, sin llegar, digamos, a las posiciones de chicos. Mira, San Martín fue un hombre que estaba convencido de la necesidad de contar con el apoyo británico. Aunque para desmentir, lo cierto, aquellos que los tachan de un agente inglés, hay que recordar que él legó el sable a Rosas, oponiéndose por su oposición precisamente al colonialismo británico y francés. Bueno, Moreno tiene un fragmento que yo cito y contribución al libro, publicado en la Gaceta, donde él habla claramente de la necesidad de precaverse frente a los intereses extranjeros que aparecen para ayudar a la revolución y que tenemos que aprovechar, pero de los que debemos desconfiar para que no nos ocurra como le pasó a los españoles con los cartagineses, para que no ocurra como le pasó a la libre y feliz España independiente,
que se abrió al cartaginés incautamente. Diéronse estos traidores fingirse amigos para ser señores, y el comercio afectando, entrar vendiendo para salir mandando. Esta me parece que era mejor advertencia, ¿no?, con respecto a los intereses comerciales británicos, que son, por supuesto, los que están presentes en ese momento, en 1810, en Buenos Aires, en el Río de la Plata. No puede estar refiriéndose Moreno en esta advertencia, en esta metáfora, ¿no?, toma el caso de España, de los cartagineses, no puede estar sino refiriéndose a los intereses británicos, al acecho, necesarios, pero los que hay que precaverse. Bueno, En el plan hay un tema, pues lo podemos conversar, digo, si se puede. Digo, la isla Martín García, yo siempre pienso en eso, porque en el plan de operaciones, ustedes que no han leído, vieron que se trata prácticamente de una donación que hace la revolución, por supuesto. Ahora volvemos si es falso o es eso fue lo que siempre a mí me hizo ruido. Claro, me resultó sospechoso, Claro, que bueno. Moreno llegara al extremo de proponer entregar la isla Martín García a los ingleses. Claro, yo lo pensé. Esa para mí era una interpolación, en el plan de los copistas para desacreditar. Y puede ser una sustitución. Yo pensaba, no lo puse en mi artículo porque lo pensé después, no está en este artículo, pero pensando todo el tiempo en estas cosas, yo supongo que también puede ser precisamente una operación de los contrarrevolucionarios para sustituir a Río de Janeiro por un enclave superior que domine el ingreso al Paraná. Es decir, ofrecerle a Inglaterra Martín García hace que los británicos tengan algo mucho mejor que Río de Janeiro, donde ya estaban operando. Después los británicos van a operar en Montevideo con el Uruguay independiente. Pero la isla Martín García, si después pienso en el 45, por ejemplo, como la guerra del Paraná, etcétera, digo, la ambición de tomar de algún modo el litoral, el Paraguay, ¿no? Poder descargar así sus mercaderías, la isla Martín García es un tesoro, si Gran Bretaña lo hubiera tenido. Y esto no puede ser también puesto por los contrarrevolucionarios para decirle, mire que usted va a perder todo, porque los británicos se van de Río de Janeiro, se van a ir a Martín García. Luego van a necesitar más a usted, porque van a tener todo el control. Así que intervenga cuanto antes. ¿Se comprende, no? Lo pensé posteriormente en la publicación del libro, como suele ocurrir. Así que para otro artículo más adelante, otro trabajo sobre el tema, pero me parece muy inquietante este tema, Martín García. Hay una carta de Belgrano a Moreno, donde le advierte sobre la política de los británicos y le dice, quieren puntitos sobre el Río de la Plata, ojo, no caigamos, ¿no es cierto?, en la ingenuidad, ¿no?, de confiar en las intenciones de los británicos. Y lo dice, ¿no es cierto?, a propósito de todo un conflicto en el cual ya está presentes ahí los británicos, maquinaria neocolonial, ¿cierto? Porque siempre pensábamos los antecedentes, es decir, el pasado del plan, el pasado posible que lo justificase, ¿verdad? Es lo que yo estuve desarrollando en esos minutos. Pero también hay un futuro posible, que de algún modo nos permite aclararlo también. Lo estoy pensando mientras ustedes también van diciendo lo suyo. Y bueno, si pienso en la intervención británica en la fundación del Uruguay, pero no solo la fundación del Uruguay, sino todos los intereses mercantilistas que tuvo Gran Bretaña en el Río de la Plata, más la propia cuestión finalmente de la guerra del Paraná, pero la cuestión que también se mantiene en vinculación a la guerra contra el Paraguay, digo, títulos, ¿no?, de intervenciones muy claras que tuvo Gran Bretaña, ¿no? Es decir, vuelvo al plan, hay que alertar a los británicos, hay que ponerlo de nuestro... Bueno, todo eso también podría ayudarnos a pensar, desde mi punto de vista, naturalmente, que soy el que está hablando,
la cuestión territorial. Para mí, sí, yo insistiría con esa cuestión que creo que, bueno, que me alegra que te haya gustado, pero la cuestión territorial y geopolítica, para mí, el plan de operaciones la demuestra absolutamente. El tema que dice Eduardo, yo ahora, si quieren, les comento unas cositas Sí. sobre el trabajo que escribí, pero el tema que dice Eduardo y que señala también Hugo, es fundamental cuando uno abre un poco lo hace y muy bien Eduardo, abre la cuestión como si fuera con un dron, ¿no? Que ahora están, y ves la cuestión regional, ¿no? Te hace ver otra situación, te hace ver esto de que hace mucho más posible que esto sean intrigas en donde están cuestiones vinculadas a una política británica para la región. Incluso si el dron va más arriba, ve lo que está pasando en África, ve lo que está pasando en Oceanía, ¿no? Estamos en los últimos 40 años, Inglaterra está interviniendo en todo el Atlántico Sur. En todo el Atlántico Sur, incluso viene dentro de lo que es la vida de estos personajes, ¿no? De Belgrano, de Moreno, tienen muy presente lo que pasó en Estados Unidos después de la Revolución del 76, o sea, son hombres que han visto esa situación, son hombres que también, ahí aparece un texto de Belgrano donde se menciona el tema de Haití, aparece también la Revolución Haitiana, o sea, hay muchos elementos cuando uno es como una cuestión de época que sin duda es un momento de revoluciones, es un momento de guerra y es un momento también en donde el imperialismo inglés y francés están disputándose el mundo. ¿No? Que esto, imagínense, yo lo llevo haciendo algo que no nos gusta a los historiadores, pero para pensarlo, hay una guerra ahora latente, ¿no? Evidentemente, los sectores políticos, ¿no? La élite política o los que estamos en el mundo de las ciencias sociales, empezás a pensar, ¿y cuál es el escenario para Argentina en esa guerra? Bueno, todos estos personajes estaban en una guerra mundial. Había una guerra de Inglaterra con España, ¿no? Había una guerra en donde Francia también estaba participando. Todo este escenario es un escenario en donde los revolucionarios están inmersos. Y en esas guerras también hay una guerra de intrigas, hay una guerra de espías, hay una guerra de intereses, ¿no? Por eso, cuando en el texto, yo lo que observo, más que entretenerse Bauso en todas esas cuestiones, en lo que pone especial ahínco es algo en donde más que Bauso, no quiero desmerecer a Bauso, pero más que Bauso lo que yo observo es las taras o los lugares comunes de una historiografía que está muy presente, afincada, como decíamos, en el IRRI Rabiniani, pero que de alguna manera viene hace mucho tiempo a molestarse con estas cuestiones del plan revolucionario, ¿no? Yo enumero, recién algunos mencionó Eduardo, algunos incisos de este plan, pero ¿qué es lo que les molestaba siempre, creo yo, y por eso autores como Tulio Alperindón ni siquiera mencionan el plan, en Revolución y Guerra, un libro canónico, ¿no? Autores como Ternavasio, que después va a ser, es una autora que está en historia argentina, digamos, en filosofía y letras, da la materia, dice que bueno, el plan este lo tendríamos que desestimar porque no es... Y la misma Goldman dice, esto yo no... sí, pensaba que era... Siempre me hizo ruido porque a ella qué le gustaba. Noemí Goldman, les comento brevemente, a Noemí Goldman es una autora, una historiadora que ha trabajado siempre la idea del jacobinismo, ¿no? De que es un grupo revolucionario. Entonces, a esa tesis le venía bien el plan revolucionario. Pero había cosas del plan revolucionario que no le gustaban, ¿no? Que no le hacían ruido, que es lo que muy bien comentaba recién Hugo, que son aquellas cosas que tienen que ver con las cuestiones populares, ¿no? Porque de fondo para esa historiografía, mi perspectiva, por lo menos no sé si los compañeros estarán de acuerdo, es que el plan revolucionario fue realizado por una élite ilustrada, que esa élite ilustrada en un determinado momento se ve colapsada, se ve desbordada por los sectores populares, que la revolución se termina deformando y que terminaba todo eso en lo que es la anarquía del año 20. ¿No? Digamos, el plan revolucionario que
que tenía cierta perspectiva, lo tiran por la borda los Artigas, los Güemes, ¿no? Los Estanislao López, los Ramírez, ¿no? Y esto que parecía haber estado saldado en la década del 60 y la década del 70, con mucha historiografía revisionista, demostrando que los Estanislao López, los Artigas, los Ramírez, los Dorrego, no eran únicamente caudillos populares, sino que eran tipos que estaban sostenidos con leyes, con atribuciones, con títulos de general, de coronel, o sea, había todo un armazón institucional, ¿no? Que llevaba, por ejemplo, como dice Eduardo, a tener enviados a la corte en Río de Janeiro, a enviar enviados a la Asamblea del año 13, o sea, todos estos señores estaban institucionalizados, ¿no? En ese sentido de desinstitucionalizar a estos sectores, pero peor aún, en el sentido de despopularizar el elemento revolucionario, algo que parecía que no iba a lograrse. Estábamos en un momento de luz de los años 60, años 70, viene a caer algo que fue terrible en todos los ámbitos, pero fue terrible especialmente, creo yo, y lo apunto para la historiografía, que fue el golpe cívico-militar del 76. ¿Por qué digo para la historiografía? Porque después del golpe cívico-militar del 76 y la vuelta de la democracia, lejos de retomar los debates de los años 60 y los años 70, muchos de esos historiadores o siguieron exiliados, o algunos no pudieron volver más, o algunos directamente, como el caso de Ortega Peña, por ejemplo, desaparecido. Vuelve la democracia y a las cátedras no vuelve ese revisionismo, sino que a las cátedras vuelve esa historiografía contraria a esos sectores populares, contraria a esa cuestión de revisar a los caudillos, y volvemos a trabajar temas que están directamente vinculados a la historiografía que empieza a ser canónica para estos señores, que es la historiografía británica, la historiografía francesa. Entonces estos problemas dejan de ser para ellos importantes, ¿no? No se revisa todo lo que se ha trabajado el revisionismo. Y en este sentido, lo que se empieza a dar es una revolución marcada no por los hombres, no por los soldados, no por los combates, sino por las ideas. Más importante que los soldados, más importante que los gauchos, son las ideas de estos ilustres soldados, ¿no? La corriente de las ideas, aparece incluso una historia de las ideas, ¿no? O sea, empezamos siguiendo a personajes como incluso del ámbito no estrictamente historiográfico, como es los Paul Ricoeur, los Hayden White, ¿no? Todos estos grupos dicen, la palabra es un acontecimiento, ¿no? ¿No? O sea, la palabra, escribir algo, es un acontecimiento. Bueno, para la historiografía revisionista, la palabra es una palabra, lo tenemos muy bien en claro con la historia escrita por Mitre. La palabra incluso puede ser falsa. O sea, la palabra no es un acontecimiento. Más bien nosotros deberíamos decir, yo dudo de esas palabras que aparecen en los manuales de historia, ¿no? Y el acontecimiento es un acontecimiento, ¿no? ¿Cuántas falsedades, ¿no?, hay en toda nuestra historiografía oficial, liberal, ¿no? Y bueno, es curioso que hoy en día, por ejemplo, una cuestión como el descubrimiento de Bauso haya surgido utilizando Internet, utilizando un poco la inteligencia artificial en esa búsqueda que permite identificar de pronto los párrafos del plan de operaciones con los párrafos largos.
¿no? Ahí la búsqueda en Internet, un párrafo del plan de operaciones le permite a Bauso descubrir de pronto la existencia de la navega. Bueno, esos son los nuevos medios que tenemos que aprovechar hoy para revisar y desmitificar tanta mentira, tanta falsedad, ¿no?, que se ha acumulado en el desarrollo de la falsa historiografía, ¿no es cierto?, que nos impusieron en el sistema educativo. Ahí, maestro, yo lo que quería comentar, por ejemplo, ¿qué es lo que le molesta a Bauso? ¿Qué es lo que le molesta a Goldman y a Trott? ¿Qué dice el plan de operaciones? Para repasar algunas cositas, ¿no? En los incisos 1, 2 y 3, ese plan de operaciones decía que se iban a confiscar las fortunas parasitarias. Esto es lo que Bauso dice, ¿cómo se van a confiscar las fortunas? Decía que el control del comercio exterior y la fuga de oro y de plata se iban a prohibir. Que así iba a haber prohibición de las importaciones suntuarias en el inciso. Que se iba a producir la expropiación minera del Alto Perú y que se iba a desarrollar la explotación directa por parte del Estado. Que se iba a crear un fondo para impulsar la industria minera. Distribución de tierra fijando límites para evitar la formación de grandes haciendas. Se iban a mantener los aranceles a la importación, ¿no? Que se iban a hacer un censo sobre los recursos disponibles que tiene el Estado. Que se iba a fundar una fábrica estatal de fusiles en Buenos Aires, ¿no? Digo, estas cosas que decía el plan, que son, digamos, algo que a mí me pareció siempre, y bueno, creo que compartimos los tres, es parte del plan nacional. Claro. Que se hizo en gran medida, ¿no es cierto? O se intentó en gran medida. El ejército sanmartiniano lo hizo. Claro, sin duda. El ejército sanmartiniano es un ejército de producción de armas, es un ejército. Cañones, cargó fabricar fusiles. Y... Claro, esa, digamos, que uno puede ver. Por eso esto que sorprende a Bauso y por ahí que Goldman se suma, decir, bueno, vieron, parecería, lo que a uno le molesta, o por lo menos me molesta a mí, es que parecería ver, vieron que al final no eran tan revolucionarios. ¿No? Es como descartando este plan, vieron que al final no era esa revolución, había otra revolución. No puede haber lugar, evidentemente, va a ocurrir que se han introducido dentro de ese proceso de transformación tan profundo elementos que no estamos pidiendo que participen de esa reestructuración del poder, como pasa con los caudillos en su momento, que son realmente agredidos de calidad, con la fuerza de Estado, ¿no? Entonces, como que también se dan como esas contradicciones donde se entrevean posibilidades de interpretación. Pero la breve observación, ¿no?, lo que se hablaba sobre la cuestión sanmartiniana, yo recuerdo que había leído alguna vez una suerte de recopilación que yo creo que Carl Weller, que se llama el Foreign Office inglés británico, que publicó la Academia Electrónica en el 1945, bajo la dirección de Brene, donde están las cartas que se cambiaron Lord O'Higgins, Cary, a la banda de San Martín, sobre el proceso que estaban ahí. Y hay una interpretación que también viene acaso, que tiene que ver con una bibliografía de parte de un ensayo de la década del 80, creo que es que es eso de lo que interpretan esa suerte de realidad la revolución. El proceso emancipador tiene orígenes, los intereses geoestratégicos latinoamericanos, que había perdido los mercados, que había perdido Europa, etc. Y cómo, siguiendo el desarrollo que hace ese gente, que lo avalan otros historiadores, otros pensadores, tiene que ver con que cuando San Martín incluso hace la campaña en Perú, toda la flota, no solo está comandada, sino que depende de la flota libre. Cuando toma Perú, cuando logra la independencia, en 1821, que en breve se produce la cefanía, que evidentemente deja y de Europa, pero voy a ver, el tesoro de la Real Hacienda también tiene distintos nombres,
eso lo trabajó Julio González, pensaba que era nacional. Bueno, la campaña de San Martín se hace al Perú, se hace con la flota que maneja Cochrane. Y Cochrane, ¿no es cierto?, es un militar de carrera británico que se aparta, se dedica desde un momento a actuar como corso, actúa como un mercenario, incluso se apodera, ¿no es cierto?, por la fuerza de bienes y tesoros en pago de los créditos que él tenía, y resulta que después vuelve a Gran Bretaña y vuelve a ser un hombre del establishment, ¿no es cierto?, reconocido como un militar exitoso. Es decir, cuando hizo falta, se convirtió en un corsario para cumplir la misión. Y está la figura de Mario Roberts, también que trata los encuentros florentinos que se dan en la primera parte. ¿Quién dices? Paris Roberts. Ah, Roberts. Que está permanentemente presente en todas las grandes regiones. Y está, me refería a las cartas a los espíritus, por ejemplo, porque no solo ese y decía que los pueblos aplicaron también condiciones para ver una republicana al pueblo. La parte popular, son el mismo contrabundo, son deslegitimadas de sus ideas, de sus panfletos, de sus libros, sus periódicos, sus presiones. Para mí, se puede decir, publicitar que ellos desmerecen la condición de incluso el pueblo. Cuando era una sociedad bastante, por lo que se tiene entendido, según el mechanista peruano, esta es una cuestión sobre cómo estaba estructurado el Perú, el sistema colonial exportador de los metales, que quedó todo totalmente desolado, de una manera tremenda, que fue en definitiva subsidiaria, que se terminó pero los intereses británicos. Brevemente cierro una cuestión que tiene que ver con esto. Porque después nos olvidemos que si está esa disponibilidad de los revolucionarios, de los grandes asesores, como Yaguno, José Proceso, que estaba presente desde la Gaceta al ministro de Guerra Exterior de Perú y el Bajo, una ciudad muy importante, como está. Está la cuestión de que nos falta que acá, que venga también el mayor Gano, en el año 12 con San Martín, que vino ofreciendo a los estados de Brasil que estos reinos pretenden trabajar los niños de la Segunda Capital. Es decir, No, ahí yo creo que haya británicos, como es inevitable en la situación que estamos viviendo de guerra mundial, ¿no? Ahora, Alvear, no sé qué pensarán los compañeros, no es Monteagudo, no es Castelli, no es Belgrano, ¿no? O sea, en el sentido de que no nos olvidemos también, incluso Eduardo lo ha citado, que la revolución tiene, como no sé, si fueran las muñecas esas rusas, tiene la guerra civil adentro. O sea, el problema central para mí de la corriente historiográfica hegemónica, por así decirlo, es hablar de una revolución sin comprender que la revolución desata la guerra, como está bien dice Alperín Dongui, pero también desata una guerra civil. ¿Por qué? Porque no, los intereses revolucionarios no son lo mismo. Y no son los mismos lo que quiere Artigas que lo que quiere. No es lo mismo. Entonces, los británicos están dando vuelta ahí, sin duda. Yo creo que San Martín de ninguna manera fue un agente inglés, ¿no? Él buscó la forma de llegar con los granaderos que le quedaban hasta el Perú, lo logra no con una flota imperial, sino que lo logra con corsarios, tipos que están viviendo, bueno, el mismo Buchar está batalla en San Lorenzo y Buchar lo que quería era tener rodaje para después ver si puede lograr lo que... Y Buchar no tiene. Bueno, yo termino la batalla de San Lorenzo y veo a ver qué puedo conseguir. O sea, hay un escenario, o sea, que creo que esto hay que tener cuidado porque ha sido utilizado para decir, nada, hay 7 británicos, listo, es el imperialismo, son agentes del imperialismo, y a mí me parece que hay que ver también una operación política muy sutil,
que es en esta cosa de, vos pensabas que tenías un héroe, no. Esos tipos estaban vendidos al capital. O sea, hay una operación política en desmerecer a Moreno, desmerecer a Belgrano. Es sistemática, que uno, cuando uno dice, bueno, no puede ser, ¿no? Pero uno cuando ve que a veces estos libros son sostenidos, le dan prensa, le dan lugar, ¿no? O sea, hay intereses. Uno no puede ser un tonto y decir, acá no hay intereses. Y se traduce al inglés, y bueno, y seguimos. Hay un elemento ahí importante que por lo menos la corriente historiadora, digo cualquier historiador, no solamente los revisionistas, tienen que saber que la historia es una fuente inagotable de validaciones para la política. O sea, la historia y la política se encuentran estrechamente asociadas. Si no, recordemos el caso de Uruguay, ¿no? Uruguay y Artigas. Artigas no tiene un día celebratorio importante en Uruguay. Es rarísimo. No, bueno, el 30. Hay que reivindicar a Artigas, con todo lo que hizo Artigas. O sea, y es algo que se pone siempre en una situación compleja. ¿Por qué? Porque la independencia de Uruguay está escindida de todo lo que hizo Artigas, ¿no? Incluso el mismo Artigas, es compleja la situación de Artigas. Bueno, ahora lo podemos ir acá a Duarte, ¿no? Pero es compleja porque ¿qué hace? Artigas ni siquiera es uruguayo. O sea, No, claro, peruano. ¿no? Es oriental. Es oriental, Seguro, exacto. es una chanza lo del peruano, pero porque nace en el relato del Perú. Exacto. Es algo muy particular que a nosotros, lo que quiero decir simplemente, la historiografía de Patria Chica nos ha generado una distorsión mental complejísima. No, atengámonos a la territorialidad del siglo XX y no a la del siglo XIX, donde están estos personajes. Es muy compleja la situación. Bueno, espero que toda esta polémica sirva, que ayude a suscitar el interés por las claves de nuestra revolución de independencia, y que sigamos pensando en esos ideales que todavía falta consumar, ¿no? Hoy, más que nunca, ¿no? Estamos soportando un gobierno prácticamente neocolonialista, ¿no? Y esto nos hace pensar qué tremendos son los vaivenes de la historia, ¿no? No logramos llegar todavía a la meta que se planteó en 1810. Yo, con lo que quería intervenir, bueno, me quedé pensando en varias cosas que fueron diciendo. Quería primero hacer como una intervención y después hacer una pregunta más enfocada. Me quedaba pensando un poco en esto que decía Facundo, en cómo a veces yo me pienso siempre mucho en esta atribución que se le hace a los revolucionarios de los genes británicos, que muchas veces se interpreta con lo que fue el imperialismo británico después, se pretende como que en 1810 tenían que ser todos antibritánicos porque después fue lo que organizar. En realidad, habría que quizás ponerse más en la época y no contar la historia ya sabiendo lo que pasó, porque también te podría haber organizado Francia, te podría haber, o sea, como que muchas veces algunos historiadores como que agarran la historia post facto y juzgan en 1810 en base a resultados que en esa época no se tenían. Creo que ahí hay como una cosa a considerar. He escuchado también lo que decía Facundo de esto de los británicos, de la historia liberal, hegeliana y de yo. También marcar que los revisionistas también, digamos, en general, si uno tiene que hacer así una mirada de grosso modo, también un poco se comen este atributo de decir que todos los revolucionarios eran agentes británicos, iluminados. Algunos lo matizan un poco o hablan menos, como Chávez, otros tienen una caracterización hoy en día bastante burda de Rosso, por ejemplo, que uno lee el Ciclo Argentino y dice, esto no está muy lejos de una historia o de una calificación bastante ideologizada y poco atendida a lo que pasó, ¿no? Pero más allá de eso, yo quería como una pregunta de, entonces, con toda tu hipótesis que me encantó cómo la planteaste, de verdad, si fueron estos espías los que habrían escrito, los que habrían tomado de copistas el plan,
lo habrían hecho en beneficio de los intereses españoles carpatistas, sería una cosa así, para hablar más de la revolución y forzarlos a que intervengan o a que frenen un poco la expansión de la revolución. Esa sería un poco la lógica. Sí, esa lógica. Es deductiva, usted. No, sí, bueno, esa lógica. Pues yo ese argumento se lo escuché primero a Piña, va a ser un gran historiador, pero se lo escuché a hacer, y después como usted nunca encontró una justificación, como que lo tiraba como una hipótesis y no hablaba. No, lo que pasa, pero de algún modo esa hipótesis forma parte del repertorio de los opositores al plan, digamos. Mi aporte, si cabe la expresión, sería entender, aspiro a entenderlo, permanentemente estoy en movimiento hacia esa concreción, porque el tema está vivo, reitero, y el plan me quema en las manos, o sea, esto está. A mí tengo curiosidad plena por saber quién lo escribió y la fecha, me gustaría saberlo, ¿no? Bueno, pienso probablemente en algunos años obtener esa respuesta. Hasta ese momento, lo que presentaba era que, si bien en los opositores, y Piña también lo debe recoger de ahí, aparece siempre la versión de los antirrevolucionarios o contrarrevolucionarios para manchar, dañar e impedir que la revolución concrete sus aspiraciones, por supuesto, establecen entonces esas líneas que todos conocemos como las más sobresalientes en términos de ambición revolucionaria que los 9 artículos presentarían. Ahora está claro que se daña esa revolución, bueno, pero y ahí yo hago el rulo y empiezo a despachar, ¿no? Se daña esa revolución, pero con un asidero en el territorio. O sea, aquí hay un ancla en el territorio auténtica, porque este documento se le va a presentar a Carlota Joaquina, se le va a presentar a Joao VI, se le va a presentar a Fernando VII. Bueno, todas personas que tienen una dimensión del poder y que conocen, sin duda, sospecho que conocen, intuyo que conocen, comprendo en mi piel que conocen esta territorialidad y esta disputa permanente que ha habido en los tiempos que hemos manifestado del siglo XVII en adelante, ¿no? Por consiguiente, engañarlos con una puerilidad parece un absurdo. Es decir, ¿es posible que el espacio revolucionario contenga Río Grande, contenga la banda oriental? Afirmativamente, digo yo. Entonces, se plantea, en el caso de la operación de los carlotistas, espías y copistas, ¿no? Un escenario absolutamente factible por los tratados y documentos que tenemos previos a 1810, y a nosotros nos permite, yo comprendo que nos permite entender que la cuestión revolucionaria era no limitada, por supuesto, ni a la Argentina, ni tampoco a la capacidad coyuntural que tenía la revolución de expandirse, porque esa es otra de las grandes críticas, cómo la revolución va a tomar Río Grande do Sul, y es una de las críticas que también señala Bauso en su artículo, ¿no? Por la cantidad de hombres disponibles, ¿no? El ejército, dice Bauso, y lo dice bien, sale al Paraguay con 200 soldados, el ejército belgraniano, que muchos de ellos son integrantes de los patricios, ¿verdad? Y después toma los guaraníes, como ustedes saben, bueno, para ir al Paraguay. Bueno, no parece un ejército importante. No tenemos un ejército tampoco importante, si bien mucho más importante es el del Alto Perú, ¿no? Que se calcula 1.150 hombres, ¿verdad? Bueno, ¿con qué ejército se tomaría Río Grande? Bueno, no, por supuesto, son operaciones a desplegarse. Bueno, y otra vez aparece la idea de una dimensión entonces revolucionaria en la cual todos aquellos territorios que conformaron el Imperio Español y después el Reino de España e Indias en Sudamérica corresponden en el sur del sur a la revolución que rompe la estructura del virreinato.
Por eso yo entiendo que ese territorio, y después es el territorio de Artigas, y es el territorio de las operaciones futuras de la guerra contra el Brasil. Ituzaingó se desarrolla en Río Grande do Sul, ¿verdad? La batalla de Ituzaingó. Todas esas cuestiones, bueno, sirven para entender. Yo que comparto lo que los compañeros han dicho, por supuesto, yo de algún modo intento recortar el plan también. O sea, a mí me interesa la letra del plan. Entonces, sé que esa letra ha sido intervenida, porque los 4 tomos los hemos visto. Los 4 tomos, y cualquiera los puede ver porque yo también los tengo, pero creo que están en internet todavía los 4 tomos de la novela El cementerio de la Magdalena. Y volvemos a insistir, ahí está la famosa frase arroyos de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Y toda esa serie de situaciones ultra jacobinas. Lo que bajo ningún punto de vista está la cuestión geopolítica propia de la historia del Río de la Plata, pero que los copistas conocían, los espías conocían, los contrarrevolucionarios conocían y debían usar esa historia verdadera para persuadir a las autoridades coloniales de que la revolución podía, en efecto, tomar partido por recuperar esa territorialidad primigenia. Esta es mi idea. Sí, está muy claro. Yo lo que pienso, ¿no? Es muchas veces desde la historiografía liberal en general, ¿no? Se intentó como decir o insistir en la falsedad del plan para buscar un Moreno o una élite revolucionaria que no fuera, digamos, lo que decía el plan. Pero si tomamos esta tesis de que la escribieron los sentidos de la revolución, podemos discutir si exageraron un poco o no, pero por reverso, te está planteando que igualmente lo que dice el plan era un poco el plan de la revolución, porque se lo está vendiendo a las autoridades contrarrevolucionarias, pero por defecto está describiendo esa realidad que decimos, por lo tanto, aún con la tesis de la falsedad, claro. Los revolucionarios, en principio, por reverso, avala que la revolución muy lejos de eso estuvo. Después discutimos si fue verdadero o si fue falso, pero, o sea, esa tesis va en el reverso de lo que hicieron los que inicialmente hicieron demostrar la falsedad del plan. Sí, sin duda, se liberan los esclavos del 13, se terminan con las castas en Tiahuanaco, o sea, lo de los fusiles. Está bueno, es histórica, porque se escribieron pila de libros, pero si salís de la centralidad del plan y decís que lo escribieron los enemigos, y decís que fue, o vas exagerado, pero no es exagerado, pero que vas a la Gaceta, que vas a todas las cosas que escribió Moreno, de todo el ambiente que había revolucionario, el plan puede tranquilamente ser secundario y poder demostrar más o menos lo que quería la revolución, diciendo, leyendo los documentos oficiales y diciendo que el plan lo escribieron los enemigos y exageraron un poquito lo que quería el revolucionario. Chao, o sea, discusión saldada. Después podemos discutir si el plan fue verdadero, no, qué copista, que no, qué exageraron, qué hay de verdad, qué hay de la novela, pero en general la discusión sobre el plan no cambia la visión general del proyecto de la revolución. Eso es un poco lo que queremos nosotros. Eso es un poco estamos todos de acuerdo en lo que escribimos, no solo nosotros. No hay revolución sin plan de operaciones. Igual la revolución está sin el plan de operaciones. Con el plan de operaciones falso también hay revolución. A mí me preocupaba precisamente aquello que no pudo ser falsificado. Sí que pudo ser creado, porque, por supuesto, si decimos que son los copistas, crearon una situación de operaciones factibles que Mayo realizara en Río Grande. Eso sería así. Pero no es una invención ni donde queda Río Grande, ni que en Río Grande se puedan realizar operaciones de recuperación territorial, porque después se intentaron. Se intentaron, no cabe duda que se intentaron, pero no solo se intentaron, sino que después los propios riograndenses hicieron su propia revolución. Río Grande es un lugar que no se puede escindir de la historia argentina y uruguaya hasta fines del siglo. Bueno, traigo a Vázquez Franco para ir, por lo menos yo ahora callándome, el maestro Guillermo Vázquez Franco, que también ha sabido ser amigo de Hugo y amigo mío, y que, bueno, nos dejó a los 100 años hace un par de meses, ¿no? Él me ha dicho, y lo ha dicho públicamente varias veces, que he estado presente con él, incluso en entrevistas, pero bueno, y lo tienen en su fantástico libro sobre la Convención Preliminar de Paz, Traición a la Patria, se llama el libro, acerca de Río Grande do Sul. ¿Y qué cita Vázquez Franco? Dice que hacía mención a su hartazgo
de que se mencione siempre la cuestión de la banda oriental como un territorio de frontera entre el imperio de Portugal y el imperio español. ¿Se entiende? Que él dice, la frontera natural era Río Grande del Sur. Río Grande era el territorio, en todo caso, si Río de Janeiro sostenía que había que inventar, digamos, una territorialidad que dividiese ambos imperios y después estados, que sería el Uruguay finalmente, y es un poco la creación de la historiografía oficial uruguaya. El Uruguay tenía destino desde que se fundó la banda oriental, porque siempre fue una frontera visible o no visible entre ambos imperios, y tenía que terminar terciando en una guerra, que es la guerra contra el Brasil, o sea que necesitaba que naciera ese Estado a como de lugar. Y Vázquez Franco dice en Traición a la Patria, de ningún modo. Eso es la Capitanía de San Pedro, que nace muy tardíamente, ¿no? Y que nace prácticamente sin ganado, y que el ganado lo roba de la banda oriental. Por consiguiente, la riqueza de Río Grande le debe mucho al norte uruguayo. ¿Estamos? Entonces Vázquez Franco plantea que Río Grande era el territorio... El trabajo incluso de Artigas y de los charrúas, ¿no? Que Bueno, llevaban ganado de la y hoy está el problema. No sé si leyeron los diarios. Ustedes leen los diarios, pero hay que ver qué parte leen. No quiero entrar en detalles en la intimidad de cada uno de ustedes. Pero ahora una presentación formal. Hoy es viernes. El lunes, el Uruguay presentó un reclamo formal por territorio a Brasil. No sé si lo han leído. Se inicia ahora un pleito con Brasil porque reclama lo que se llama el Rincón de Artigas. Artigas tenía varias rinconadas donde llevaba su ganado a engordar. Punto. Uno de esos parajes se llama Rincón de Artigas hasta el día de hoy. ¿Dónde queda? No está. Bueno, queda por supuesto en el límite con Brasil, porque a orillas del Guarén, donde sucedió bueno, el episodio trágico de Massoyer, ¿no? Que es el fatal disparo que termina acabando con la vida de Aparicio Sarabia, ¿no? 1904, la guerra civil, bueno, los gubernistas disparan contra Aparicio y Aparicio morirá en Río Grande do Sul 10 días después. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, toda esa zona donde está Massoyer del lado uruguayo y el pueblo de Albornoz del lado brasilero conforma lo que se llama el Rincón de Artigas. Cuando ocurre en el 51, cuando termina la Guerra Grande, como ustedes saben, Andrés Lamas hace los acuerdos limítrofes, sale corriendo a hacer los acuerdos limítrofes con el imperio, ¿no? Del Brasil. ¿Estamos de acuerdo? Y al mismo tiempo Urquiza, después de la batalla de Morón, entre comillas caseros, porque caseros le dicen también los brasileros, la batalla de Morón, ¿qué hace? Bueno, finalmente entrega las misiones solitarias, los 7 pueblos, ¿no? Y ahí se conforman los límites cuasi definitivos del Estado Oriental del Uruguay. Pero tampoco se llamaba República, eso nace con la reforma ballista de la Constitución. Bueno, ¿y qué pasa con el Rincón de Artigas? Bueno, eso es una zona que no se termina de limitar, y tampoco se limita la zona de Laguna Merín. Laguna Merín lo soluciona Río Branco. Río Branco, como canciller brasilero, en la etapa que Estanislao Ceballos era canciller nuestro, en la etapa de la segunda presidencia de Roca, soluciona ese problema en la Laguna Merín. ¿Por qué? Porque el Uruguay tenía costa seca, o sea, no podía mojarse en el agua de la laguna, era meterse en Brasil, ¿se entiende? Ceballos pretendía algo parecido con el río Uruguay y el río de la Plata, tema para otro día. Lo cierto es que se solucionó Laguna Merín, pero no se solucionó el problema del Rincón de Artigas. Y ahora el gobierno Mandú Orsi inició un pedido al Brasil para que revea la potestad de ese territorio, que es un territorio que se llama contestado. Así se llama, territorio contestado. Igual que la isla brasilera, que queda enfrente de Montecaseros, que reclama al Uruguay y reclama al Brasil, que queda justo enfrente del punto tripartito, Montecaseros, por ahí, y Bella Unión. Yo creo que espero que Lula le haya presentado. No, bueno, Lula tiene que responder a ver si es patriota o no, porque tiene que dárselo a Uruguay. O sea, siempre fue Artigas. O sea, igual, ya no hay más tiempo, no veremos qué. Pero ser patriota es un momento de dificultad. Se está reclamando el... Bueno,
Disculpen, nos están reclamando el Zoom que tiene que pasar a otra clase. Ah, mirá, Voy a agradecer, por favor, un aplauso para el señor Eduardo. Tengo que reconocer, la verdad que dieron una exposición magistral y seguimos con el debate. Está bien, bueno, cómo no, seguimos.